Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar con una batería de pequeñas noticias que han ido saliendo, que todas van sumando, todas de adopción. Se van sucediendo todos estos días. Seguramente que me dejo muchas por el camino, pero vamos a ir viendo pues algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, una compañía pública de Suiza que se llama Greenmerk acaba de adoptar también la tesorería de Bitcoin, otra más que se suma a la causa. Tenemos, por ejemplo, que SolarBank, otra compañía que adopta la estrategia de Bitcoin en Canadá, en este caso. Ya habéis visto Suecia, Canadá, ya empieza a ver por todos los sitios. Claro, son de diferentes tamaños las empresas, pero bueno, va siendo en casi todos los sitios. California pasa una ley que permite al Estado recibir pagos en Bitcoin y en monedas digitales, o sea que va adoptándose también como medio de pago en ciertos sitios. Al final todavía no se está utilizando mucho, pero el hecho de que te permitan utilizarlo abre el abanico para que en el futuro se utilice, y además pues que se aprueben este tipo de leyes también facilita que en el futuro pues todos los estados vayan teniendo algo de tesorería en Bitcoin, fondos de pensiones que inviertan una parte en Bitcoin, etcétera. O sea que la adopción va muy rápido en este último año. Otra noticia nos dice que Jacobi, que es una firma de inversión y ofrece un ETF en Europa, ha bajado los requisitos de entrada para permitir que puedan invertir los pequeños inversores, porque hasta ahora pues solo estaba este ETF para inversores profesionales. O sea que están viendo que lo pueden ofrecer también a pequeños clientes. Y tenemos más, el tercer hombre más rico de México dice que está pensando en poner el 100% de su portafolio en Bitcoin. Actualmente, según lo que ha comentado en otras ocasiones, tiene el 70% en Bitcoin. No sé en qué tendrá el otro 30%, creo que lo dice ahí en la entrevista, no me he parado a escucharla. Alguna otra vez me ha parecido oír que tiene alguna empresa y que también tenía algo de oro, pero está pensando en poner el 100% en Bitcoin. Ricardo Salinas Pliego, ya sabéis. Bien, y por último, en estas noticias rápidas que os he comentado, ya sabéis que hace unas semanas comentamos que el supermercado Spar, que es un supermercado grande de Suiza, había puesto la posibilidad de pagar con Bitcoin en sus supermercados en Suiza a través de Lightning Network. Pues va a intentar ampliarlo a más países en la Unión Europea, y hay que recordar que este supermercado tiene 13.900 tiendas alrededor de 48 países, o sea que no sé qué países serán los siguientes, pero si va adoptando esta tecnología en más países y poco a poco van siendo cada vez más, pues acabará llegando a casi todos los sitios la posibilidad de pagar con Bitcoin en el supermercado, en este supermercado en concreto. Bien, esas son las noticias así rápidas que quería comentaros. Seguramente hay más, porque cada día salen nuevas empresas que quieren comprar Bitcoin. Ya digo, no todas son de tamaño grande, no todas hacen las compras de MicroStrategy o Metaplanet o alguna otra, o Tether, por ejemplo, que está comprando muchísimo Bitcoin, pero todo suma. Todo suma y va poniendo presión también en las empresas más grandes, porque si las pequeñas van haciendo esto y el mercado les va premiando, porque a muchas de ellas el mercado les premia con subidas, pues otras querrán seguir el camino, ¿no? GameStop hizo una compra muy grande también el otro día, que es la primera de posiblemente más compras que también haga. Si ve que le sale bien la jugada, pues seguirán comprando más. MicroStrategy sigue comprando muchas, a pesar de que parecía que, bueno, se le podía estar terminando ese margen que tenía, pues parece que Michael Saylor siempre se saca alguna cosa de la chistera y sigue comprando, ¿no? Sigue emitiendo acciones preferentes con diferentes condiciones que le van permitiendo comprar Bitcoin y aumentar el número de Bitcoin por acciones de MicroStrategy, que es lo importante, porque no está diluyendo las acciones. Cada vez, cada accionista de MicroStrategy tiene más Bitcoin. Si al principio, cuando empezó su estrategia, cada accionista de Bitcoin tenía X número de Bitcoins por acción, ahora tienen más de esos X Bitcoin por acción. Es decir, comprar MicroStrategy, mientras siga con esta estrategia Michael Saylor, es comprar algo que cada vez te representa más Bitcoin. Así que bueno, por eso es ese comportamiento un poquito apalancado que tiene MicroStrategy, hasta que esa estrategia pues no de más, que claro, llegará en el momento en que su capitalización coincida con la capitalización de los Bitcoin que tiene, ¿no? Pero de momento todavía parece que hay margen y sigue
sumando bitcoins a la cartera. Bien, otra cosa que quería comentaros también por encima es esta. La banca española abraza cripto. Manda narices que después de que a muchas personas les cerró la cuenta o les amenazó con cerrarla, algunos que han comentado además en este canal, varios bancos españoles, varios, no uno ni dos ni tres, varios, ahora resulta que abrazan cripto, dice, ¿no? Y que quieren pues impulsar la adopción de las criptomonedas y ofrecerlas a sus clientes, etcétera, ¿no? Bueno, daros cuenta cómo cambian las cosas en 4 años, de echar a gente de su banco por querer hacer una transferencia a Binance o algún otro exchange, a ser ellos los que quieren vender las criptomonedas o Bitcoin o lo que sea, ¿no? Que quieran vender. Bien, antes de entrar con el análisis, tengo un artículo muy interesante aquí en Cripto Noticias que nos dice: las tesorerías corporativas se están shitcoinizando. Bueno, no es una cosa que esté pasando a nivel grande, pero sí que hay algunas empresas que están empezando a shitcoinizarse, como dice aquí, ¿no? O sea, las típicas empresas que les pasa como a los inversores, ¿no? Típicas empresas que se creen más listas que los demás, igual que los inversores que se creen más listos que los demás, ¿no? Se creen que han inventado la rueda ellos y en lugar de sumarse a lo que todo el mundo está haciendo, quieren innovar, ¿no? Y se meten en altcoins, ¿no? Y aquí nos explican en el artículo, pues prácticamente lo que venimos comentando en el canal desde hace años, pero está bastante bien resumido, así que lo vamos a leer rápidamente. Dice: luego del éxito que resulta introducir a Bitcoin en la hoja de balance, algunas empresas quieren aventajar en inteligencia invirtiendo en ETH y XRP. Aventajar en inteligencia lo dice irónicamente, porque es como pasarse de listo, ¿no? Algunas empresas quieren pasarse de listo, están viendo que otras con Bitcoin les está saliendo bien y quieren repetir la misma cosa con XRP o con ETH, ¿no? Es una minoría, pero lo digo porque veréis alguna, entonces para que no os pase como le ha pasado a mucha gente con las altcoins, ¿no? Dice: la mentalidad fiat es la que impulsa a invertir en altcoins. Una tesorería con Bitcoin es sustancialmente distinta a una de altcoins. La idea de que las empresas y las instituciones no cometen los mismos errores de inversión que los particulares está bastante difundida en el imaginario general. Por algo se llama dinero inteligente. ¿Cómo sería de otra manera? Si pagan salarios de 6 cifras a sus analistas e investigadores para que les digan el mejor lugar para colocar su dinero, sin embargo parece que en la industria Bitcoin esto no es tan cierto. Comprender Bitcoin ha demostrado ser muy difícil para la mayoría de la población, sin importar su grado de instrucción. No es algo reprochable, en tanto que se trata de un radical cambio de paradigma. Hay que dejar de ver el mundo desde las lentes fiat, pero estos ya parecen cementados en el rostro de las personas. Cabe recordar que Seyfried Amos y su tesis de que la cultura de la época es fiat, una cultura devaluada y devaluadora de la satisfacción inmediata de los deseos, de la dopamina fácil y de la hipotecación del futuro en pos del presente. Esto es lo que representa el dinero fiat. Esta frase resume lo que es el dinero fiat. La gente solo mira al presente, el gobierno solo mira al presente, la dopamina fácil, el deseo de satisfacción inmediata, y no se preocupan del futuro. Por eso estamos endeudándonos, haciéndonos creer que estamos viviendo muy bien en el presente, pero sabemos que eso nos condiciona al futuro. Esa es el ideal del dinero fiat. Es como funciona. Endeúdate, vive bien ahora y no te preocupas de lo que viene en el futuro, pero el futuro viene. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que ve la gente. Entonces, por eso tienen todavía esa atracción las altcoins, porque es algo similar, ¿no? No tienen futuro muy claro con respecto a Bitcoin, pero pues eso, la posibilidad de que hagan una subida en el corto plazo grande es lo que ciega a las personas, ¿no? Bueno, pero en términos prácticos, una cultura acostumbrada a tasar todo en dólares, y uno de los aspectos clave del cambio de paradigma pasa por empezar a medirlo todo entre 21 millones, es decir, utilizando a Bitcoin como instrumento de medida. Aquí lo que nos está diciendo es que hay que medir todas las cosas que hacen contra Bitcoin, que es lo que hacemos nosotros en el análisis, analizar todo contra Bitcoin, no lo que hacen contra el dólar, porque eso te puede llevar a, pues eso, a una ilusión de que te crees que estás ganando algo y no estás ganando nada.
porque el dólar se está devaluando continuamente. Estás ganando si tienes Bitcoin, que se revalúa por encima de lo que se devalúa el dólar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos dice aquí. Es por esta dificultad que se cae en cripto o altcoins. Es tan común esta caída que ya forma parte del camino del héroe bitcoiner. Cuando comienzas a darle la oportunidad a Bitcoin después de superar la etapa de negación, de repente los espejismos shitcoiner te confunden y terminas desviándote. Le pasa a mucha gente. Esto estamos viendo. También lo está pasando a las tesorerías corporativas. Después de una serie de casos de éxito en la adopción de Bitcoin por varias empresas, empieza a surgir una tendencia de querer ser más inteligente que los inteligentes, es decir, pasarte de listo, dicho de otras palabras, solo con una perspectiva de mayores ganancias en fiat. Ya dos empresas, Sharplink y BTCS, anunciaron la recaudación de capital para sus tesorerías en Ethereum, mientras que Vivo Power recauda para comprar la criptomoneda de Ripple XRP. Para mí es un error. Y si la gente piensa que MicroStrategy tiene riesgo por comprar Bitcoin, los que realmente tienen riesgo son los que compren estas monedas, que sí que podrían llegar a quebrar las empresas que tengan estas monedas si la exposición es alta, porque esto sí que no es un activo sostenible a largo plazo. Dice, pudiéramos ver esto como una reedición de la alt season pero institucional, en un ciclo alcista que ha estado mayoritariamente dominado por instituciones y empresas y no por inversores minoristas. Muchos han echado en falta la llegada del alza de las altcoins. Parece que estas tres empresas aún confían en la tierra prometida altcoiners. Bueno, nos está diciendo también otra vez más en este párrafo del artículo lo que venimos diciendo desde hace 3 años, que esta subida no ha habido minoristas, que todo es por instituciones y empresas y por eso no ha habido alt season. Aunque algunos todavía tienen la esperanza, como veis aquí, estas empresas, por ejemplo, ¿no? Históricamente la alt season se ha caracterizado porque los inversionistas minoristas y novatos, luego de obtener ciertas ganancias por el alza de Bitcoin, dejan que su codicia los lleve a vender el activo más escaso del mundo a cambio de una acción de una criptoempresa o simplemente una meme coin sin sentido, con la esperanza de que su precio se dispare y le ofrezca mayor ganancias en fiat. ¿Vale? Eso es lo que ha ocurrido. Pero no ocurre en esta ocasión por lo que hemos dicho. No hay minoristas que hayan ganado en Bitcoin, porque no hay, no se han metido. Estaban todos con miedo cuando estábamos en 17.000, en 20.000, en 25.000, todos con miedo, nadie ha ganado. Y entonces nadie vende con codicia para meterse en las altcoins, por eso no hay alt season, ¿vale? Ya dijimos hace tiempo. Como dijimos al principio, se parte del problema de tener adheridos a los ojos los lentes del mundo fiat. Si ETH y XRP han crecido respecto a un dólar inflacionario que día a día pierde valor, pero ¿para qué si lo comparamos con Bitcoin? ¿Vale? ¿Qué pasa si lo comparamos con Bitcoin? Pues con Bitcoin no han crecido. Lo miramos solo del fiat, pero si lo miramos con Bitcoin no han crecido, han decrecido. Teniendo frescos estos gráficos, los gráficos de las altcoins contra Bitcoin, y con una lupa de mercados, la distancia que ambos activos marcan entre sus máximos históricos en Bitcoin y la actualidad podría parecer argumento suficiente para decantarse por elegir a Bitcoin, incluso desde una perspectiva fiat, pero eso sigue perdiendo de vista el argumento de fondo. Al igual que establecimos que era un error comprar altcoins en la Reserva Estratégica de Estados Unidos, también creemos que es un error comprarlas para tesorerías corporativas por motivos similares, pero no en el mismo grado, aunque más que error lo consideramos una novatada. En el caso de las reservas estratégicas, comprar altcoins equivaldría a que el Estado comprara acciones de empresas con dinero público, lo cual puede verse como una intervención del mercado. Como Bitcoin es un commodity, no ocurre lo mismo. Para profundizar en el tema, pues hay otros artículos que hablan de esto. Una empresa puede hacer lo que quiera con su dinero dentro del marco de la ley. Si la ley le permite que compre acciones de otra empresa con dinero de sus inversionistas, pues que lo haga. Ya los inversionistas le dirán qué piensan de ello a través de la compra o venta de sus acciones. Sin embargo, querer comprar altcoins emulando la estrategia de Strategy pierde de vista toda la base conceptual que motiva estas compras. Bitcoin no es solo el activo más escaso del mundo, es el más neutro, el más predecible. Bitcoin es un contrapeso contra la arbitrariedad política. Cuando las empresas adoptan el playbook de Strategy, lo hacen no solo porque han visto que estimula el círculo virtuoso de demanda de sus acciones, sino que al mismo tiempo que sube el valor de sus acciones, están acumulando un pedazo del futuro del dinero, del cual pueden tener plena certeza porque el riesgo de contraparte está reducido al mínimo.
Y reiteramos, sobre ETH y XRP, pueden decirse lo mismo del siempre cambiante Ethereum, que aunque sea considerado una mercancía, las constantes innovaciones promovidas por su líder le han llevado a facilitar más hackeos que en ninguna otra red. De XRP no hay ni que hablar, siendo públicamente la moneda bastarda de una empresa. No nos cabe duda que las tesorerías corporativas con altcoins solo están buscando captar la atención de inversionistas incautos que caigan nuevamente en el error de que el tren de Bitcoin ya partió y que tienen que meter su dinero en el siguiente Big Thing para hacer sus ganancias en dólares. Pero como demuestran los gráficos anteriores, esto es solo la miope mentalidad fiat. Un resumen perfecto en un artículo que no lo he escrito yo, podría parecer que lo hubiese escrito yo, de todo lo que venimos diciendo en el canal durante años, durante 3 o 4 años, sobre todo los últimos 3 o 4 años, ¿vale? Pero que dice a la perfección lo que está pasando, tanto como minoristas, tanto con las altcoins, como con Bitcoin y con las empresas y como estas otras empresas que están intentando pues pasarse de listos, como intentaron pasarse de listos en otro momento, pues inversores minoristas con las altcoins, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenemos y ahora vamos ya con el mercado, que lo tenemos bastante parado en el día de hoy. Ayer volví a tocar la resistencia en 106.133, hubo momentos del día que parecía que podía llegarla a pasar, sin embargo, pues se dio la vuelta, no termina de romperla, se ha quedado muy, muy muerto en el día de hoy, no hay movimiento apenas, como veis, una vela prácticamente invisible, aquí no hay nada. Supongo yo que a la tarde habrá más movimiento cuando abra Estados Unidos. Las bolsas ayer se comportaron bien. De hecho, fijaros que están a punto de romper aquí resistencia, este es el SP500, e irse hacia la zona de máximos otra vez. Y antes de lo previsto, porque decíamos que posiblemente veríamos máximos en la segunda parte del año y todavía no hemos llegado a la segunda parte del año y ya casi estamos. O sea que bien, buen comportamiento de las bolsas y como digo, Bitcoin un poquito estancado. Quizás era demasiado pronto ayer para romper la resistencia, pero bueno, veremos a ver hoy si son capaces otra vez de atacar esa zona y volver a intentarlo, ¿no? Ya digo, el hecho de que se haya quedado ahí muy parado, lo comentamos muchas veces, cuando el mercado se queda parado es que va a haber un movimiento fuerte siguiente, lo que no sabemos es hacia dónde. Previsiblemente todo está positivo, entonces debería ir hacia arriba, siguen comprando todo el mundo, pero bueno, pueden también querer dar un susto e intentarlo meter un poco por debajo de los mínimos anteriores de esta zona, de 103.000, para romper algún stop y luego ya irse para arriba, no lo sé. Pero bueno, estamos en esa fase un poco tonta en este mes, porque vamos a estar todo el mes así, yo creo, que va a estar pues con estos altibajos, y hasta que no finalicemos el mes y toquemos esta línea verde que tenemos abajo, al final del mes, pues no arrancaremos otra vez con claridad. O sea, aunque tengamos ahora rebotes en el corto plazo hasta 108.000 o 109.000, no creo que sea el definitivo. Volveremos otra vez a recortar, volveremos a apoyarnos en estas zonas y hasta que no acabe el mes me parece que va a ser un mes un poco de transición. En el gráfico semanal, pues una indefinición casi parecida que en el gráfico diario. También estamos a miércoles, todavía queda mucha semana por delante, la vela semanal está por definir, todavía podríamos ir hacia la zona de los 109.000 para cerrar la semana, o sea que bueno, hay mucho margen todavía para moverse. Y en el gráfico horario, pues nos hemos quedado un poquito encajonados ahí, como veis, entre la zona de 104.900, 106.133, con dos picos que sí que se salieron un poco de esa zona, que parecía que tenían impulso como para arrancar, pero finalmente pues no ha arrancado. Y ahora pues el siguiente movimiento, en cuanto rompa los 106.600, ya romperá también la línea anaranjada, con lo cual podría ser el siguiente movimiento fuerte. En cuanto supere este nivel, los 106.600, bueno, vamos a poner 106.780 o así, más o menos, la mecha esta que tiene aquí. Cuando rompa ese nivel ya romperá la línea anaranjada, porque esto va a tardar horas en llegar ahí, y para cuando pasen esas horas ya estaremos casi a la misma altura, por lo tanto, el siguiente movimiento fuerte, si rompes 106.780, nos vamos prácticamente hasta 108.600, así que eso es lo que podemos esperar si rompe esa resistencia y si no, pues estará oscilando aquí en esta zona entre 104.900 y 106.133 hasta que se salga de esas zonas, ¿no? Si se sale por abajo tenemos soporte en 103.900 y por arriba pues es la línea de resistencia, esa línea anaranjada. Vamos con las altcoins un poco, la dominancia de Bitcoin
Como veis, está bajando un poco estos días, está rebotando alguna altcoin. Creo que es Ethereum básicamente el que está rebotando. Supongo yo que esto que hemos hablado también hará que en el corto plazo pueda tener un comportamiento un poco mejor, pues porque la gente siempre se cree estas narrativas. O sea, por mucho que hayan engañado en el pasado, pues se lo siguen creyendo y caen, ¿no? O sea que bueno, puede haber ese pequeño rebote, pero vamos, a la larga es lo que hemos comentado. A la larga ves el gráfico, echas la lupa para atrás y te encuentras con la realidad, que contra Bitcoin pues no hay nada que hacer, pero ninguna, a largo plazo ninguna altcoin, ¿eh? No es que sea cuestión de Ethereum o de alguna otra, es que ninguna, porque es que hay una diferencia notable que, bueno, lo hemos explicado aquí muchas veces entre un activo y lo otro, ¿no? Cardano, como veis, está rebotando un poquito. AAVE sube un 1,19. Buen comportamiento de AAVE, que lleva 3 días otra vez muy bien y vuelve a recuperar los máximos tras una pequeña corrección. Es de las pocas que suele tener un comportamiento decente en movimientos de mercado favorables. La moneda de Bitget rebota un 0,99%, parece dispuesta a ir otra vez hacia la zona de los 4.850. BNB también sube, está cogiendo bastante buena pinta este gráfico. Podríamos avanzar hacia la zona de los 6.800, lo cual no estaría nada mal. Ethereum, como hemos dicho, ha rebotado un poco estos días, subiendo hoy un 1,75%, y es por eso que está bajando un poco la dominancia de Bitcoin. Pero bueno, esto es flor del corto plazo nada más, como hemos dicho. MicroStrategy, muy buen comportamiento por cierto en el día de ayer, posiblemente se esté anticipando a subidas de Bitcoin, ya sabéis que se suele anticipar, o sea que este comportamiento también es otra cosa a tener en cuenta para lo que hemos dicho de Bitcoin, que el movimiento en teoría debería ser al alza, porque ya nos está anticipando MicroStrategy supuestas subidas. Solana un 1% arriba, pero ya veis que está bastante castigada, se ha quedado muy atrás. Y XRP pues un 0,38%, ayer recuperó esta zona y sigue aguantando en esos niveles, pues por lo que hemos dicho, porque todavía no han salido los ETFs. En cuanto salgan, esto caerá. Cuanto más tiempo tarden en salir, mejor para los dueños de Ripple, que más tiempo tienen para vender en esos precios. Y nada, dejamos el mercado ahí ya. 105.405, como veis, intentando recuperar esa zona de 106.133. Vamos a ver si hoy es el día. Esta semana yo creo que en algún momento tendría que ir hacia esa zona de 108.000, 109.000. En algún momento. No sé si hoy, mañana, pasado. En algún momento yo creo que esta semana tiene que ir ahí, aunque luego volvamos a caer a esta zona, ¿eh? Pero yo creo que tiene que haber un rebote importante para, pues no sé, dar un poquito de actividad al precio, porque se ha quedado bastante parado los últimos días. 3-4 días llevamos ahí un poco estancados. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás.
visión crecerá. El camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será. En Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin